Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Antes de comenzar nuestra reflexión, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que escuchan la reflexión bíblica. El título de la lección dice, Tu amor es grande hasta los cielos. Y su versículo dice, Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque tu amor es grande hasta los cielos, y hasta las nubes tu fidelidad. El Salmo 136 llama a la comunidad de creyentes a rendir homenaje al Señor por su bondad evidente tanto en la creación como en la historia de Israel. El término misericordia destaca la benevolencia y fidelidad de Dios hacia su creación y su pacto con Israel. Este salmo subraya que la inmensa fortaleza y grandeza de Dios están fundamentadas en su amor incambiable. El Señor es proclamado como el Dios de los dioses y el Señor de los señores, expresiones hebreas que denotan el Dios supremo, no porque haya otros dioses, sino porque Él es el único Dios. Los asombrosos actos del Señor, que son incomparables, demuestran de manera irrefutable su soberanía. Dios es el creador de los cielos, la tierra y los cuerpos celestes, a los cuales los paganos rinden culto. Sin embargo, los salmos despojan de su autoridad a estos dioses paganos y, por ende, a cualquier fuente de seguridad humana, recordando que son simplemente creaciones y no el Creador, marcando una distinción fundamental. La descripción de la mano fuerte y el brazo extendido del Señor destaca la eficacia de su poder y la amplitud de su misericordia. La misericordia divina manifestada en la creación y la historia debería inspirar a la comunidad de creyentes a confiar en Él y a permanecer fieles a su pacto. El estribillo porque su amor es para siempre se repite 26 veces en este salmo para asegurar a los fieles que el Señor no cambia y renovará sus favores en cada nueva generación. Dios recuerda a su pueblo y permanece fiel a su pacto de gracia. La fe bíblica, que incluye adoración jubilosa, confianza, contrición y arrepentimiento, se fundamenta en la creencia en la misericordia duradera del Señor. El Salmo 136 concluye resaltando el cuidado universal de Dios por el mundo. La misericordia divina se extiende no solo a Israel, sino a toda la creación. El Salmo habla de la universalidad de la gracia salvadora de Dios y exhorta a todo el mundo a unirse a Israel en la alabanza al Señor. El rey David, en los momentos más espirituales oscuros de su vida, sinceramente expresa su corazón ante el Señor buscando el perdón de sus pecados. Este perdón se presenta como un extraordinario regalo de la gracia divina, resultado de la inmensa ternura de Dios. David, reconociendo la magnitud de su transgresión, suplica a Dios que no lo juzgue según lo que merecen sus pecados, sino de acuerdo con la naturaleza divina de Dios, su misericordia, fidelidad y compasión. Al explorar el Salmo 51, se describe el perdón de los pecados como un proceso que va más allá de una mera absolución legal. Implica una transformación profunda que alcanza lo más íntimo del ser humano y resulta en una nueva creación. El verbo hebreo bará, traducido como crear, resalta el poder creador único de Dios. Solo Dios puede llevar a cabo esta obra, produciendo un cambio radical y perdurable en el corazón de aquellos que se arrepienten. David, al solicitar purificación con hisopo, reconoce que su culpa lo aparta de la presencia del Señor, de manera similar a como el leproso queda excluido de la comunidad durante su estado de impureza. Temiendo que los sacrificios no sean suficientes para su restauración, dado que no existe un sacrificio que pueda expiar sus pecados premeditados de adulterio y asesinato, David comprende que solo la gracia divina incondicional puede aceptar su corazón contrito y humillado como un sacrificio, restableciendo así la armonía con Dios. Su solicitud de purificación con hisopo refleja su anhelo de regresar a la presencia divina. La intensa aflicción del autor del Salmo está vinculada tanto a sus propios pecados como a los de su comunidad. La gravedad de los pecados del pueblo es tal que amenaza con alejarlos de Dios de manera permanente. Las Escrituras hacen referencia a los registros de pecados que se guardarán para el día del juicio y a la posibilidad de que los nombres de los pecadores sean eliminados del libro de la vida. En respuesta, el salmista implora el perdón de Dios, confiando en que Dios eliminará el registro de los pecados. Reconoce que Dios no es airado por naturaleza. Su amor es eterno.
Su ira solo se despierta cuando el hombre no valora su amor. El propósito de su ira no es herir, sino sanar al hombre, no destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. Notablemente, es la disposición de Dios para perdonar los pecados, en lugar de castigar, lo que inspira reverencia hacia Él. La adoración auténtica se basa en la admiración del carácter amoroso de Dios, más que en el temor al castigo. Los hijos de Dios son exhortados a esperar en el Señor. La palabra hebrea lekavot, que significa esperar, podría derivar etimológicamente de estirarse y es la raíz de la palabra hebrea para esperanza. Por lo tanto, esperar al Señor no implica entregarse pasivamente ante circunstancias adversas, sino más bien estirarse lleno de esperanza, confiando en la intervención del Señor. La esperanza del salmista se fundamenta en la palabra de Dios. La espera paciente en el Señor no es en vano, ya que tras la oscura noche llega la mañana de la liberación divina. Es destacable cómo la petición personal del salmista se convierte en la súplica de toda la comunidad. El bienestar individual y el de toda la comunidad están inseparablemente ligados. Por lo tanto, la oración no se dirige solo a las necesidades personales, sino también a las de la comunidad. Como creyentes, somos parte de una comunidad y lo que afecta a una parte de ella repercute en todos. Los Salmos 113 y 123 alaban la majestuosidad y la compasión del Señor. La grandeza del Señor se manifiesta en la excelencia de su nombre y en la elevada posición de su trono, que está por encima de todas las naciones y de los cielos. La afirmación de fe quien es como el Señor, nuestro Dios, resalta la convicción de que ningún poder, ya sea dentro o fuera del mundo, puede desafiar al Dios de Israel. Las alturas inalcanzables donde reside el Señor se ilustran al señalar que Él está dispuesto a humillarse o se digna contemplar los cielos y la tierra. Aunque Dios habite en lo más alto, no le impide observar lo que sucede en la tierra. La misericordia del Señor se manifiesta en su disposición amorosa de intervenir en el mundo y de rescatar a los necesitados y a los pobres de sus aflicciones. Aunque su morada esté en los cielos lejanos, su mano generosa no pasa desapercibida para sus siervos. La grandeza y el cuidado de Dios, que no pueden ser completamente comprendidos en la asombrosa trascendencia divina, se revelan de manera palpable en las obras de misericordia y compasión del Señor. Los necesitados, los pobres y los oprimidos pueden experimentar de manera directa el poder soberano de Dios mediante sus notables intervenciones a favor de ellos. El Dios exaltado demuestra su grandeza al utilizar su poder para elevar a los abatidos. La gente tiene la libertad de acercarse al Señor porque su majestad soberana y supremacía no alteran el hecho de que Él es su amable creador y sustentador, y que la gente es su siervo, su amado Hijo. Así, la adoración se origina no solo en la magnificencia de Dios, sino también en su bondad. La alabanza no tiene restricciones de tiempo ni espacio. La grandeza y la misericordia de Dios se revelan de manera óptima en Jesucristo, quien estuvo dispuesto a descender del cielo y ser humillado hasta la muerte en la cruz para elevar a la humanidad caída. En la cruz, encontramos las razones más elevadas para adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. El Salmo 103 detalla las diversas bendiciones que el Señor otorga. Estas bendiciones abarcan todas las cosas buenas, contribuyendo a una vida próspera. Estas bendiciones se fundamentan en la compasión de Dios y en su fidelidad al pacto con Israel. El Señor se acuerda de la fragilidad y transitoriedad de la humanidad, mostrando compasión hacia su pueblo. Este acto de recordar va más allá de una actividad cognitiva, implica un compromiso que se manifiesta en la acción. Dios libera y sostiene a su pueblo. Las potentes imágenes del Salmo 103 ilustran la inmensurable grandeza de la gracia de Dios, comparable solo con la infinita vastedad de los cielos. ¿Cómo debe responder el ser humano ante la bondad de Dios? En primer lugar, bendiciendo al Señor. La bendición, comúnmente entendida como otorgar beneficios materiales y espirituales a alguien, en este contexto implica que los seres humanos expresen gratitud y alabanza a Dios, quien es la fuente de todas las bendiciones. Aunque Dios bendice a las personas con bien, las personas bendicen a Dios al reconocer y alabar el bien que hay en Él, mostrándole reverencia por su carácter misericordioso.
En segundo lugar, al recordar todos sus beneficios y el pacto, de manera similar a como el Señor recuerda la débil condición humana y el pacto con su pueblo. El acto de recordar se convierte en un elemento esencial en la relación entre Dios y su pueblo. Mientras Dios mantiene sus promesas en la memoria del pueblo, éste debe recordar la fidelidad de Dios y responderle con amor y obediencia. Con estas ideas en mente, las palabras de Elena de White encuentran pertinencia. Sería beneficioso dedicar cada día una hora a reflexionar sobre la vida de Cristo. Deberíamos examinar cada escena, especialmente las finales, permitiendo que la imaginación se sumerja en ellas. Al enfocarnos en su sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él se fortalecerá, nuestro amor se avivará y nos impregnaremos más profundamente de su espíritu. Para alcanzar la salvación final, debemos aprender la lección de la penitencia y la humillación al pie de la cruz. En los Salmos, las voces del pueblo de Dios se unen como una sola para repetir el estribillo: su amor es para siempre, celebrando así el amor eterno de Dios. La omisión de alabar a Dios implicaría olvidar sus innumerables beneficios y no apreciar los dones que Él otorga. Quienes alaban a Dios no olvidan, ya que la alabanza inicia cuando uno reconoce la majestuosidad y las obras de Dios y responde en adoración a su bondad, misericordia y sabiduría. La confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere un significado más profundo al recordar que la his de Dios, es decir, su bondad y fidelidad relacionadas con el pacto, permanecen firmes e inmutables a pesar del pecado humano y la rebelión contra él. Incluso cuando reconocemos nuestra indignidad y pecado, podemos acudir a Dios con la maravillosa súplica: no nos deseches. No deshonres tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre. Acuérdate de tu pacto con nosotros. No lo invalides. Al confesar nuestra indignidad y pecado, Dios se compromete a atender nuestro clamor, ya que el honor de su trono está ligado al cumplimiento de su palabra hacia nosotros. La experiencia de la misericordia de Dios, expresada en el Salmo 103, 2, impulsa al salmista a proclamar que el Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Así, el propósito último del testimonio personal del salmista y de su alabanza a la misericordia de Dios en su vida es transmitir seguridad a otros acerca de la bondadosa y amorosa naturaleza de Dios. De esta manera, ellos también pueden abrir sus corazones a Dios, recibir su gracia salvífica y unirse en alabanza a Él. En conclusión, los salmos reflejan la voz unificada del pueblo de Dios, que se une en un coro de alabanzas para celebrar el amor eterno del Señor. La confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere profundo significado al reconocer que su bondad y fidelidad persisten incluso en medio del pecado humano y la rebelión. La súplica humilde de no ser desechados, recordando el pacto divino, revela la promesa de atención divina. La experiencia personal de la misericordia de Dios motiva al salmista a proclamar la justicia y el derecho que el Señor dispensa a los oprimidos. Más allá de ser un testimonio individual, el propósito último es transmitir seguridad a otros, invitándolos a abrir sus corazones a la gracia salvífica de Dios y unirse en alabanza a su bondadoso nombre. La adoración, guiada por el reconocimiento de la magnitud y las obras divinas, se convierte en un testimonio vivo del amor eterno de Dios que busca impactar a toda la comunidad creyente.